Estimado licenciado Gustavo Ábalos, compañeros, en esta ocasión me dispongo a presentar el tema de exposición para esta ocasión. Somos el grupo número 5 y vamos a dialogar, vamos a exponer brevemente el capítulo número 8 del libro Hermenéutica, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica de Henry Birkle. Una propuesta para el problema transcultural es el título de este capítulo. Y para eso hay que destacar dos preguntas que el autor se hace en el texto. La primera pregunta está relacionada a los primeros capítulos que ya se expusieron en clase por los demás grupos. Y en ese momento, dice el autor, él se preguntaba cuál fue el significado para el autor, cuál fue el significado que los autores intentaron plasmar cuando escribieron un texto bíblico en particular. Pero dice el autor que para este capítulo relacionado al tema cultural hay que hacerse otra pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones del significado bíblico para nosotros en un tiempo y en una cultura diferente? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Cómo traemos los principios y mandamientos que los autores pensaron en los textos bíblicos a las generaciones contemporáneas, a las generaciones de ahora con una cultura totalmente diferente? Y para eso es importante tener dos ideas fundamentales. Número uno, lo relacionado a las porciones narrativas de la Biblia, es decir, cómo podemos hacer útiles las partes de la Biblia para corregir, instruir, enseñar, etc. Pero también hay que preguntarse cómo aplicamos los mandamientos normativos de las Escrituras. Dice el autor, cómo trasplantamos nuestra cultura y tiempo sin tomar en cuenta lo arcaico o lo antiguo que podría parecer. ¿Qué línea vamos a seguir para responder esa pregunta? El autor propone básicamente dos métodos para traer los principios y mandamientos bíblicos pensados por los escritores, por los autores bíblicos. ¿Cómo traemos esas enseñanzas y principios, dice el autor Henry Birkle, a nuestra época, en pleno 2024, con una cultura salvadoreña? Para eso, dice, hay que aplicar un método llamado método de deducción de principios. Número uno, que es un método que propone principios hermenéuticos para mostrar, dice, la importancia de las porciones narrativas de las escrituras para los creyentes de ahora, para las nuevas generaciones. Número uno, dijimos, un método de deducción, hay que aplicar principios hermenéuticos. Y número dos, tiene que ver con proponer un modelo de traducción de mandamientos bíblicos de una cultura a otra. Esto le llama él modelo de traducir los mandamientos bíblicos de una cultura a otra. Yo acá traigo rápidamente algunos screenshots de algunas noticias, porque el libro del autor es un libro de 1981, es decir, ya es un libro de más de 40 años cuando el autor lo pensó, y él en aquel entonces ya se preguntaba cómo traemos los principios y mandamientos bíblicos a la cultura de ahora, cómo le traemos estos principios a las generaciones actuales. Pero vemos en pleno 2024 que las generaciones de hoy, las generaciones contemporáneas, esas que Henry Birkle pensaba ya a inicios de la década de 1980, vemos que ahora estas nuevas generaciones tienen cierta, ¿cómo podríamos decirlo?, apatía, es decir, no quieren aparentemente tener mucha cercanía a la palabra, a las escrituras y a los principios y mandamientos bíblicos. ¿Por qué? Porque hay datos, hay estudios que actualmente hablan de que los jóvenes se están alejando de las iglesias cristianas a nivel mundial. Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y podría parecer que las escrituras están dejando de ser relevantes e influyentes para las generaciones contemporáneas, para las generaciones de ahora. Esa pregunta que Henry Birkle decía al principio, hay que seguirla debatiendo actualmente porque los jóvenes en el mundo y en El Salvador aparentemente no quieren nada que tenga que ver con iglesia, con mandamientos bíblicos ni con principios. Dejo esta pregunta en esta ocasión con un par de datos que posteriormente ustedes pueden ver en la presentación y doy paso a mi compañero para que continúe con la presentación. Bendiga a todos. Continuando con lo que mi hermano dijo, hablaremos un poco de deducción de principios. Queremos
aclarar que no es algo, no nos referimos con alegorizar, sino que ya que alegorizar se ha rechazado debido a que introduce un significado en el texto que el autor nunca quiso decir. De este modo, la deducción de principios lo que establece es deducir principios, pero a través de una exégesis que ya ha sido tomada de antemano. Entonces, digamos, la deducción de principios se hace a partir de todos los métodos utilizados con anterioridad, ya sea el contexto histórico, léxico, teológico y todos los demás. Posterior a todo lo demás eso que se ha hecho, venimos con la deducción de principios. De este modo, la deducción de principios es útil ya que para muchas veces un mensaje que pudo haberse tenido pertinencia culturalmente hablando para los creyentes del Antiguo Testamento, puede ser que no tenga pertinencia para la cultura de hoy en día. Puede ser que no, pero en realidad los principios sí tienen pertinencia. Entonces, la deducción de principios es el intento de descubrir en una narración los principios espirituales, morales o teológicos que tengan pertinencia para los creyentes de hoy en día. La deducción de principios es un método de tratar de entender en una historia de tal modo que podamos reconocer la razón original por la que fue incluida en las escrituras y los principios que pueden tener pertinencia para enseñar hoy en día. Entonces, digamos, para poder realizar una deducción de principios de la mejor manera, tenemos unas ciertas directrices que tenemos que tener en cuenta. Y para las siguientes directrices tenemos la deducción de principios. Primero tiene, en la historia está implícita los principios, ya sea implícita o explícitamente. Y los principios son aplicables a través del tiempo y de la cultura. Esa es una de las directrices para poder determinar un principio bíblico. Y también pueden tener que tienen, que son culturales, son transculturales, no solo se dan para una cultura, sino que trascienden en las culturas. Otra directriz es que siempre se debe desarrollar el significado a partir de un cuidadoso análisis histórico y léxico. El significado debe ser que el autor quiso comunicar. Entonces, el principio no tiene que ir en contrariedad con lo que el autor quiso dar a entender en su significado del libro. Otra directriz sería los principios derivados de una historia deben ser consecuentes con todas las demás enseñanzas de las escrituras. Entonces, un principio no puede llevarle la contraria a lo que enseña toda la escritura. De igual manera, los principios pueden ser normativos o no pueden serlo. De igual manera, los textos tienen un solo significado y al principio no trata de cambiar ese significado, sino que el principio lo que trata es de adaptar ese significado a la cultura de hoy en día. Entonces nosotros no, el principio, la deducción de principios no se maneja con disparidad de la exégesis, sino que se maneja de una manera paralela. Primeramente la exégesis de todos los métodos aplicados. Ya cuando tenemos el verdadero significado, extraemos el principio. No extraemos el principio antes de hacer exégesis. Continúa mi hermano con el siguiente. Hola, buenas noches a todos, o buenas tardes. Continuando con la aplicación al mensaje bíblico, como ya lo mencionó el compañero, uno de los métodos es la deducción de principios. Ahora, de una manera muy breve voy a poner un ejemplo para poder extraer los principios que en esta porción bíblica encontramos. Por ejemplo, voy a leer así rápidamente en el libro de Levíticos, capítulo 10 y versículo 1 al 5, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esta porción bíblica es muy singular, muy propia, porque narra un acontecimiento muy severo y de una manera muy tajante y de una manera muy repentina. Ahora, uno se pregunta qué pasó, qué ocurrió, por qué sucedió todo eso.
Entonces, la respuesta la podemos extraer cuando aplicamos el método de deducción de principios, pero además de eso tendríamos que implementar los métodos que han sido expuestos de los compañeros anteriores. Por ejemplo, el análisis histórico-cultural, si lo aplicamos, por ejemplo, en esta porción bíblica que he leído de Levítico 10 y versículo 1 al 5, podemos decir que Israel acababa de salir de la idolatría y seguía rodeado por cultos idolátricos. Había un peligro siempre presente del sincretismo, es decir, la combinación de la adoración al Dios verdadero con las prácticas paganas de adoración. Esto es un análisis histórico-cultural de esta porción bíblica. Pero además de eso podemos aplicar el análisis contextual. Dice acá que ese era el día de la toma de posesión de Aarón y de sus hijos como iniciadores de sacerdocio levítico. Entonces, se considerarían sin duda sus acciones como un precedente para quienes le seguirían. De manera similar, la aceptación o el rechazo de Dios a estas acciones afectaría el desarrollo posterior del desarrollo de las actividades de los sacerdotes. Eso es un análisis contextual. Estamos viendo de que ese día era, como lo he mencionado, la posesión de Aarón y de sus hijos. Y es por eso que Dios actúa de una manera drástica para intervenir y que eso no se siguiera haciendo. Pero ¿qué más podemos aplicar en esto? Análisis léxico, sintáctico y teológico. ¿Qué podemos decir? Se consideraba el fuego como un símbolo divino en casi todas las religiones de la antigüedad, incluso en el judaísmo. Así que esto explica el fuego no santo extraño, que ahí se menciona en los versículos del capítulo 10 de Levítico. Entonces, Nadab y Abión ofrecieron ese fuego extraño que Dios no había ordenado ofrecer. De esa manera, esta expresión similar se halla en Éxodo 30, versículo 9, donde se llama incienso extraño. De esa manera, entonces, podemos decir que un principio, deducción de principios, es eso. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué implicaciones hay de esta historia bíblica a nuestra generación? Pero ya le he mencionado tres cosas importantes: histórico-cultural, el análisis contextual, el análisis léxico, sintáctico y teológico. Son aplicados aquí y ya hemos deducido algunas enseñanzas, algunos principios que podemos aplicarlo obviamente a nuestra generación. Dejo hasta aquí y mi compañero sigue con el otro método de este análisis y aplicación del mensaje bíblico. Dios los bendiga a todos. Dice, traducción de los mandamientos bíblicos de una cultura a otra. Sabe que varían las culturas desde los tiempos bíblicos a actualmente. Recuerde que fue escrito en la área oriental y nosotros estamos en Occidente. Hay algunas cosas que pues no las vamos a entender si no ha sido por las traducciones que existen. Y número uno dice los intérpretes creen que muchas veces los principios bíblicos y la conducta ordenada que expresa ese principio deben modificarse a la luz de los cambios históricos. Una de las cosas que menciona el libro, estamos exponiendo el capítulo, es que, por ejemplo, dice de saludarse con ósculo santo, que significa un beso, pero en nuestra cultura pues no se acostumbra a saludarse con beso de hombre a hombre, porque le van a gritar bien feo, ¿verdad? Si lo hace. Pero podríamos traducirlo con un apretón de manos para que ya se escuche mejor y sea más adaptado a la cultura. Y además algunos ejemplos que ahí tenemos el ejemplo del ósculo santo y también que las mujeres se cubran el velo para orar, según la cita bíblica 1 Corintios 11:5, que creo que ya lo han debatido en clases, algo cultural para ese tiempo. Aún hoy en día algunas hermanas lo hacen, pero pues debemos respetar esa costumbre. No, ahí mismo dice, ¿verdad? Que Pablo y la iglesia de él pues no lo practicaban, pero que no fuera motivo de pleito. Además, pocas iglesias siguen la práctica de lavarse los pies. Yo vi a un pastor que hasta lloró cuando le lavaron los pies en Costa Rica, pero no lo hicimos, ¿verdad? Porque no acostumbramos a hacerlo. Vemos el trasfondo histórico. Y sigue mi compañero con la siguiente lámina.
Dios les bendiga, compañeros. Me parece que es la siguiente lámina. En esta ocasión, pues nosotros como grupo decidimos sacar nuestro propio ejemplo de cómo extraer principios. En esta ocasión, pues lo primero que se hace, ahí tenemos un texto que está en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante, donde nos habla acerca del cojo que estaba a la puerta del templo. Y me gustaría leer el pasaje para que podamos entender de qué es lo que vamos a hablar precisamente de este pasaje. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, verso 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Dice la palabra, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esa es la narrativa que encontramos en el libro de Hechos 3, versículo del 1 al 10. Ahora, ¿cómo hacer para extraer los principios? Ya nuestros compañeros nos daban algunas directrices, pero antes de extraer los principios de un texto, como ya lo hemos visto, tenemos que hacer algunos análisis, y el primer análisis del texto que tenemos que hacer es el análisis histórico cultural. Por ejemplo, acá en las láminas dice que este pasaje se sitúa en el contexto del Templo de Jerusalén, considerado el centro de adoración judía en esta época, el lugar más importante de todo el pueblo, específicamente en la puerta llamada La Hermosa. La hora novena se refiere a las 3 de la tarde, una hora tradicional de oración y sacrificios en el judaísmo. En aquel tiempo también era común que las personas con discapacidad o necesidad pidieran limosna en las entradas del templo. El análisis histórico-cultural es el primero que tenemos que hacer para poder aplicarle a cualquier texto bíblico. Este no tiene nada que ver con el texto en sí, pero tiene que ver con el pasaje o la época en el que se dio este pasaje. El siguiente análisis es el análisis contextual, uno de los análisis también más importantes al momento de explicar una narrativa como esta, puesto que el oyente solo leyó la parte que nosotros estamos leyendo, pero él no conoce absolutamente nada del contexto en el que se leyó ese texto. Por lo tanto, es importante hacer un análisis contextual para poder explicar al oyente qué es lo que estaba sucediendo en el contexto de lo que se acaba de leer. En la lámina dice Pedro y Juan, como seguían el anterior, hermano. Cómo seguían su ministerio, continuaban su ministerio de milagro y predicación. Ellos habían sanado enfermos, el Señor los había mandado de dos en dos a predicar y a sanar enfermos. Ahora, pues luego de haber recibido el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, eh, recibían su comisión de ser testigos de Cristo. El milagro de sanar al hombre cojo no solo afectaría a este individuo, sino también impactaría a toda una comunidad que se congregaba en el templo. Este es el contexto en el que se da la lectura que acabamos de ver. A continuación, el siguiente análisis que tenemos que hacer es el análisis léxico-sintáctico, que ya los compañeros lo han explicado en otros grupos de exposición. El análisis léxico-sintáctico a veces es necesario hacerlo
a todo el texto, a cada palabra o a cada frase importante, a cada palabra que no se comprenda del texto. Nosotros nos hemos enfocado solamente en una frase para hacer corta la explicación. La frase en la que nos hemos enfocado es: lo que tengo te doy. Esto destaca, hermanos, que Pedro ofrece algo que no era dinero, pero era más valioso que el dinero, que era la curación en el nombre de Jesús de Nazaret. La estructura de la narración enfatiza la transformación inmediata del hombre desde su estado de incapacidad hasta su capacidad de caminar y alabar a Dios a través de lo que Pedro hizo luego de decir esta frase: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El siguiente análisis es el análisis teológico. Tenemos que pensar de una forma teológica qué es lo que podemos extraer del texto o a qué hace alusión el texto. En primer lugar, el milagro realizado por Pedro y Juan es un reflejo del poder y de la autoridad del nombre de Cristo. Y ahí se habla acerca de la cristología, del poder que tiene el nombre de Jesús. Este acto aparte no solamente demuestra compasión y misericordia, sino también sirve como testimonio de poder transformador de la fe en Jesús. El pasaje resalta la importancia de la fe y la autoridad en el nombre de Cristo y en la realización de milagros y en la vida de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía bajo esa autoridad del nombre de Cristo y veían milagros y sanidades tremendas. Aparte de eso, también podemos aplicar o podemos explicar el hecho de que Pedro y Juan eran guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también estaba presente en la vida de la iglesia. Pasamos a la siguiente parte donde vamos a ver cómo o qué principios podemos extraer habiendo ya hecho estos análisis y habiendo leído el texto. Como los compañeros decían, los principios tienen que ser principios que puedan ser aplicables a la vida actual, que puedan trascender lo que es el tiempo, lo que es la cultura, lo que es la cosmovisión de la gente a la que fue dicho. Uno de los primeros principios que hemos extraído, pueden extraerse muchos más, por supuesto, pero acá hemos hecho una lista nosotros en la cual hemos resaltado la solidaridad y la compasión. La acción de Pedro y Juan nos enseña la importancia de mirar a los necesitados y actuar con compasión, ofreciendo lo que se tiene para ayudar. Este es un principio muy fundamental dentro de la iglesia, puesto que la iglesia también debe ser una iglesia que muestre obras de justicia. ¿Verdad? El segundo principio es la fe, una fe que se ve, una fe actuando, una fe que actúa, una fe en acción. El milagro realizado muestra que la fe no solo es una creencia subjetiva, sino que también debe manifestarse en acciones que reflejan las enseñanzas de Jesucristo. Él había enseñado que al imponer manos sobre los enfermos se sanarían, y los apóstoles ejercieron esta fe y actuaron de acuerdo a esa fe. El tercer principio es el poder del nombre de Jesús. Este es un principio que sobrepasa toda historia, sobrepasa los tiempos, sobrepasa las edades. Tanto tuvo poder el nombre de Jesús en el tiempo apostólico como lo sigue teniendo ahora. Los milagros en el nombre de Jesús enfatizan la fe en el poder y la autoridad que tiene su nombre, un principio que sigue siendo central en la fe cristiana hasta el día de ahora. Cuarto principio, es una transformación. La transformación instantánea en el hombre cojo, no solamente la parte física, ya que él era un cojo y se levantó, no solamente se trata de esa transformación física, sino de una transformación moral y espiritual que tuvo lugar en la vida de este hombre. La capacidad de cambio y transformación que puede ocurrir en la vida de las personas cuando se encuentran con el poder de Dios puede ser un testimonio que transforme a otros. El quinto principio es un testimonio público, un hombre que estuvo dispuesto a testificar públicamente al hacer saber de que Dios había hecho en él un milagro. El hecho que el hombre haya sido sanado y entrar en el templo alabando a Dios indica la importancia de dar testimonio público de nuestra fe y de cómo las acciones pueden influir en la comunidad o en las personas a nuestro alrededor. El sexto principio es
las prioridades de ayudar o las prioridades al momento de ayudar. Hay personas que pueden pedir ciertas cosas, pero como iglesia nosotros tenemos que tener claro cuáles son las prioridades al ayudar a ciertas personas. Pedro declara que él no tenía lo que el cojo quería, que era dinero, plata u oro, lo que sugiere que la solución a los problemas humanos no siempre son cuestiones materiales. Es decir, el mundo no necesita dinero, el mundo no necesita prosperidad ni bendición, el mundo necesita a Cristo Jesús. Y Pedro y Juan lo tenían muy claro. Dice, lo que las personas necesitan es apoyo emocional y espiritual. Pasamos a la siguiente lámina, hermano. ¿Cómo hacer una aplicación de los principios que ya hemos extraído? Una cosa es extraer los principios y otra cosa es hacer una aplicación de esos principios. Las aplicaciones, como los hermanos lo mencionaban, pueden ser diversas. El significado del texto es uno solo, el que el autor tenía en mente y no se puede cambiar. Sin embargo, los principios pueden ser también principios tomados del texto y pueden ser diversos. Las aplicaciones pueden ser múltiples dependiendo el contexto en el que estemos, dependiendo a qué clase de persona nos dirigimos, dependiendo en el lugar en el que estemos. La aplicación puede ser de muchas maneras o pueden ser diversas formas de aplicar las enseñanzas que hemos extraído. En esta ocasión nosotros hemos hecho la siguiente aplicación. La iglesia ha sido llamada para hacer las obras de Dios, quizá no de la misma manera en que lo hicieron los apóstoles, pero Dios es el mismo y sigue teniendo poder para sanar, para libertar al cautivo, para sanar al quebrantado de corazón, para hacer prodigios en nosotros y por medio de nosotros. Así como lo hizo con Pedro y Juan, estoy seguro de que Dios puede usar a cualquiera de nosotros en el tiempo en el que estamos para hacer milagros dependiendo de lo que Él quiera hacer en las personas. Esa es la aplicación que nosotros hemos hecho. Hagamos lo que hagamos, debemos hacer y dejar que Él haga lo que Él quiera hacer. Hasta aquí nuestra explicación del tema, compañeros. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida.